Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video del taller de lengua extranjera. Hoy vamos a hablar de un nuevo género discursivo en inglés, que es la definición extendida. Vamos a empezar de la siguiente manera. Primero que nada, ¿qué es una definición? Una definición es una especie de género que está compuesto por dos partes. La primera parte se llama definiendum y la segunda es el definiens. Bueno, es un poquito complicado en latín, pero lo vamos a ver más clarito. ¿Qué es el definiendum? Es el término a definir. ¿Y qué es el definiens? Es la expresión definitoria que utilizamos para definir este primer término. Vamos a ver como ejemplo la definición justamente de la palabra definición que da la Real Academia Española. Este es el término a definir, que es definición, y la Real Academia, entre otras excepciones, dice primero, acción y efecto de definir; segundo, una proposición que expone con claridad y exactitud los caracteres genéricos y diferenciales de algo material o inmaterial. Así que acá tenemos definición, vendría a ser el término a definir, y las otras acepciones son la expresión definitoria. Pero nos vamos a ir un poco más allá y hoy vamos a ver cuáles son los recursos que se utilizan para que esta definición se convierta en una definición extendida. Bien, lo primero que vamos a hacer es volver un poquitito también para atrás a las épocas de Aristóteles, que hizo una definición básica más formal de lo que es una definición extendida, y esta es la ecuación de Aristóteles, un definiendum que es igual a un genus más una diferencia. ¿Qué quiere decir esto? El definiendum, como dijimos antes, es el término o el concepto que se está definiendo. Y el genus y la diferencia son el género próximo, o la categoría, o la clase, de la cual forma parte este término que estamos definiendo, y la diferencia específica, que es la característica o grupo de características que diferencian a este término que se está definiendo de otros miembros de esa categoría. Así, una definición básica tendría 4 componentes. En primer lugar, el término. En segundo lugar, es el signo igual, que ahora vamos a ver qué es. Luego la categoría y finalmente la diferencia específica. ¿Qué es ese signo igual que aparece ahí arriba? Pues nosotros lo vamos a convertir en un verbo. Y ese verbo va a ser de dos tipos. Uno va a ser el verbo ser, que es el verbo to be, o también podría ser el verbo mean, que sería el verbo significar en inglés. Vamos a ver en primer lugar algunas características de una definición. En primer lugar, la extensión. Puede haber definiciones cortas y definiciones largas. En segundo lugar, vamos a encontrarnos con que algunas definiciones contienen vocabulario más coloquial y otras vocabulario más específico, según la disciplina. También podemos encontrarlas en diferentes tipos de textos, no son exclusivas de un tipo de texto en particular, y pueden incluir varios recursos que vamos a ver a continuación. ¿Cuáles son las cosas que además voy a buscar en una definición? ¿Para qué voy a buscar una definición? En primer lugar, estoy buscando información que me sirva para comprender el texto que estoy leyendo. Cuando me encuentro con un término difícil, entonces busco una definición de ese término para poder comprender mejor. Esto es especialmente aplicado, por ejemplo, a los términos técnicos. También necesito saber a qué categoría o categorías pertenece este concepto que estoy leyendo. También busco cuáles son los términos distintivos de un término que no conozco, y también voy a encontrar recursos de extensión, que son diferentes estrategias a las que se recurren para que esa definición tenga una explicación un poco más amena o un poco más completa. Y esto es a lo que nos vamos a referir a continuación. Para comenzar con esta explicación, elegí un término en inglés que es el término ableism, que se puede traducir en castellano como el capacitismo. ¿Y qué es el ableism? La definición dice: ableism is the discrimination of and social prejudice against people with disabilities based on the belief that typical abilities are superior. Bien, ¿dónde están acá las diferentes partes de la definición? Vamos a ver. Dijimos que la definición estaba compuesta por un definiendum, un verbo, un genus y una diferencia. Estas eran las 4 partes de la definición. Aquí tenemos entonces el cuadro que nos muestra
estas 4 partes en acción. En primer lugar, el término que estamos definiendo, que es ableism, luego el verbo to be, en este caso is, luego la categoría a la que pertenece este término, la discriminación de y el prejuicio social contra la gente con capacidades diferentes, y la diferencia específica es basada en la creencia de que las capacidades típicas son superiores. O sea, no simplemente a la categoría de discriminación y prejuicio, sino a la discriminación y el prejuicio basados en determinada creencia. Y esta es la diferencia específica a la que nos referimos. Esto entonces es un ejemplo claro de lo que es una definición. Lo que vamos a ver ahora es qué recursos se pueden utilizar para hacer una definición extendida. En primer lugar, por ejemplo, puedo tomar la etimología y decir que ableism viene de able, como en disable o disabled, que tiene que ver con habilidad, y la terminación ism, presente en racism y sexism, y su primer registro fue en el año 1980. Esto sería la primera información que yo puedo agregar a una palabra como ableism y que tiene que ver con su etimología. Un segundo recurso que utiliza la definición extendida es el que tiene que ver con el origen histórico de una palabra. En cierta manera, recién con la palabra ableism, vimos que hay una referencia al primer registro de la aparición de esta palabra, que fue en 1980, pero esto no alcanza para hacer el origen histórico de la palabra. Para eso vamos a tomar otra palabra que es nihilism, ¿sí? Y el término nihilism, nos dice aquí esta definición, emergió en varios lugares en Europa durante el siglo XVIII, notablemente en alemán, nos dice la palabra de la que originó, aunque también estaba en uso en la Edad Media. Fíjense que habla del siglo XVIII, habla de la Edad Media, luego dice que el concepto también tomó forma dentro de la filosofía rusa y alemana, que representó las dos mayores corrientes del discurso en el nihilismo antes del siglo XX. O sea que aquí ya hay un origen histórico un poquitito más extenso como recurso para una definición extendida que ahonda un poco en el origen histórico del término a definir. Siguiente es el recurso de la clasificación. En este caso hablamos de una palabra que se enmarca dentro de una categoría mayor. Y para ejemplificar la clasificación vamos a tomar un término que es el término comedias. La palabra comedia, como dice esta definición, las comedias son, nuevamente tenemos el verbo ser aquí, obras escritas, entretenidas y divertidas que tienen el propósito de evocar reacciones positivas de la audiencia. Si vamos a lo que estábamos hablando previamente con respecto a las diferentes partes de una definición, vamos a ver que en este caso la parte que tiene que ver con la distinción o la diferencia tiene que ver con la evocación de reacciones positivas de la audiencia, ¿sí? Aquí lo tenemos más clarito, el término las comedias, el verbo son, categoría, obras escritas, entretenidas y divertidas, y la diferencia específica que dice que son escritos con el propósito de evocar o de despertar reacciones positivas de la audiencia. Si tuvieran el propósito de despertar reacciones de otro tipo, no serían comedias. Esto es lo que diferencia a las comedias de otras obras escritas, entretenidas, que pueden existir. El siguiente término que vamos a ver es la descripción. En el caso de la descripción, vamos a ver, por ejemplo, la descripción de diferentes obras literarias. La descripción consiste justamente en enumerar y definir las partes que componen, en este caso, al género, ¿sí? Género es, nuevamente tenemos el verbo ser, la clasificación y la organización de las obras literarias en las siguientes categorías. Y aquí tenemos la descripción de las partes componentes: poesía, teatro, prosa, ficción y no ficción. Los trabajos están divididos según su forma, contenido y estilo. Y acá tenemos nuevamente la idea de que están divididos o están clasificados según un criterio que se le atribuyó para hacer esta descripción y esta definición. El siguiente recurso con el que nos vamos a meter es el contraste. En el caso del contraste, lo que vamos a tomar es la definición de contraste, que 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 es la
es lo que es la ficción. La idea de ficción se refiere a una historia que surge de la imaginación de un escritor, contrariamente a una que está basada estrictamente en una historia real o en un hecho. Y acá tenemos el contraste marcado por la frase as opposed to. Luego, para continuar un poco con el tema de la ficción y para irnos a una clase particular de la ficción, como es la ciencia ficción, vamos a hablar de las novelas distópicas. Las novelas distópicas son un género de la ciencia ficción que están ambientadas en sociedades percibidas como peores que la sociedad en la cual vivimos. Y luego se aclara que la ficción distópica existe en contraste con la ficción utópica, que está ambientada en sociedades vistas como mejores que la sociedad en la que vivimos. Y aquí tenemos otra forma de expresar contraste en una definición extendida. El siguiente recurso que vamos a ver es el recurso de la comparación. Y en este caso vamos a volver a lo que habíamos mencionado previamente de las comedias y vamos a ver cómo esta comparación indica la semejanza con otros géneros que tienen que ver con la misma categoría. En este caso, textos teatrales. Vemos aquí en esta definición que se explica que la comedia se conecta por derivación con el verbo griego que significa divertirse y que la comedia surgió de estas fiestas asociadas con los ritos de Dionisio, el dios de la vegetación. Los orígenes de la comedia, dice entonces esta definición, están relacionados con un ritual de la vegetación. Y Aristóteles, en su Poética, dice que la comedia se originó también en canciones fálicas y que de la misma forma que la tragedia comenzó con la improvisación. Entonces aquí tenemos una comparación de lo que es la comedia con la tragedia. Bien, siguiente recurso que vamos a ver tiene que ver con los ejemplos. En este caso, continuando con el tema de la comedia, nos vamos a concentrar en una especie de comedia, que son las comedias románticas. Como vemos, al comienzo de esta definición hay una descripción de lo que son las comedias románticas, y al final, en particular, se habla de una comedia romántica específica, y de esa comedia se dice algo más. En la primera parte vamos a ver que hay una explicación de lo que son las comedias románticas, que explican en qué consiste la comedia y de dónde surge, y en la segunda parte, que van a ver remarcada en rojo y destacada, ven que ese tipo de comedia en particular está ejemplificada por una comedia en particular, que es una película, y dice que es un giro que se le da a la comedia. Entonces, como ejemplo pone esta comedia que menciona. ¿Bien? Dice que en lugar de enfocarse en una sola historia de amor, se enfoca en diferentes historias, formando como una especie de historia coral. Entonces lo que hace es, bien, una comedia normalmente es esto, pero esta, por ejemplo, tiene estas otras características. El siguiente recurso que vamos a ver, también relacionado con las comedias románticas, es el recurso de causa y efecto. Vuelve a mencionar nuevamente la comedia anterior y nos dice que al final, si ustedes se fijan en la última parte de la definición, dice que la mayoría de las parejas terminan juntas, pero no todas, lo cual hace que la película sea muy diferente de la típica comedia romántica. Entonces, este es justamente la causa y el efecto. ¿Cuál es la causa de este efecto, de que la película no sea igual que el resto de las comedias románticas? Es que la mayoría de las parejas terminan juntas, pero no todas. Y otro recurso que podrían utilizar las definiciones son más de tipo audiovisual, como por ejemplo las ilustraciones. Si uno quisiera ilustrar una comedia, por ejemplo, podría recurrir a este cuadro de una película clásica de Chaplin. Como último recurso que vamos a ver, viene la analogía. ¿Qué es la analogía entonces? Es una forma de explicar dos temas diferentes en el cual el segundo tema es más conocido que el primero, y estos dos temas se comparan de esta manera. Y para explicar la analogía vamos al término de circunferencia, que es la distancia alrededor del borde de un círculo. Luego nos explica que es la distancia recorrida mientras se da vueltas a algo circular, como las personas que andan en los carros de una vuelta al mundo, o una noria, que es esto que se está ilustrando en la fotografía. Bien, y así
hemos llegado a ver todos estos recursos que ayudan para una definición extendida. Primeramente hablamos de la etimología, en la cual los exponentes lingüísticos que podemos encontrar son frases como originating from o derives from, originada en o derivada de. El origen histórico, que tiene exponentes lingüísticos que hacen referencia a una evolución histórica, como first used in, emerged in, was used in, o was defined in, que podemos traducir como se usó por primera vez en, emergió de, estaba en uso en tal época, o se definió en tal momento. La clasificación, que puede usar palabras como groups, types, kinds, sections, parts, classes, categories, o divided into, ¿sí? Grupos, tipos, clases, secciones, partes, clases nuevamente, categorías, o dividido en. Cuando hablamos de una descripción, las descripciones suelen utilizar palabras como categories, nuevamente, includes, o looks, como que se ve de tal manera o incluye a determinadas categorías. El contraste tenía frases como in contrast to, as opposed to, unlike o different from. En contraste con, as opposed to, opuesto a, unlike, diferente de, lo mismo que different from. Mientras que la comparación tiene palabras como like o similarly, que son como o de manera semejante. Ejemplos pueden incluir frases como for instance, for example, las siglas e.g., such as, tal como, o to illustrate, para ilustrar. Las siglas e.g. vienen del latín exempli gratia, que significa a manera de ejemplo. Causa y efecto utiliza frases como so, por eso, as a result, como resultado, therefore, consecuentemente, igual sinónimo de consequently, thus, de este modo, o that's why, es por eso que. Bien, luego tenemos ilustraciones y las analogías, igual que la comparación, utilizan la palabra like. Bien, y esto es todo. Muchas gracias por haber llegado hasta el final y nos estamos viendo en el próximo video.